Telebahía, Canal 24 de Aster y a través de la internet por www.telebahiasd.com. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Teníamos varias semanas que no podíamos estar presentes por asuntos de salud. Todavía hoy estamos un poco delicados, pero la misma situación del país y un tema que nos preocupa ameritaba que hagamos un esfuerzo mayor por estar aquí de nuevo en vivo con ustedes. En el día de hoy tenemos como invitado al psicólogo social Cándido Encarnación, que se ha retrasado unos minutos, pero ya viene en camino, y con él vamos a tratar un tema que ha estado preocupando a diversos sectores de la sociedad dominicana, pero que entendemos hemos seguido como simples espectadores y espectadoras, y es la violencia que sacude a la sociedad dominicana en todos sus ámbitos, en la familia, en las comunidades, en instituciones, etc. E incluso hemos hecho un resumen de algunos acontecimientos violentos que han sacudido a la sociedad dominicana en los últimos días. Por ejemplo, el caso reciente de una mujer que ahorcó a su hijo y luego se suicidó. Eso sucedió en Santiago porque tenía un conflicto con el padre de la criatura que estaba pidiendo se le entregara para su crianza, y ella se oponía y le dijo que según familiares que le iba a dar por donde más le dolía, y su propia madre mató a su hijo, o sea, lo ahorcó un niño de 5 años. También hubo un acontecimiento el pasado jueves, otro feminicidio. Un ex cabo de la policía mató a su pareja sentimental y posteriormente se suicidó. Otro acontecimiento que también sacudió la conciencia nacional, podemos decir, el hombre que mató 3 parientes en Sabana Grande de Boyá y también luego se suicidó, pero hirió también a 3 personas, a 2 sobrinos, e intentó matar a su padre, y al no lograr esto se suicidó. También hubo otro acontecimiento que un cabo de la policía y otro resultó herido por una simple discusión de tránsito. Eso ocurrió en la Avenida España. Otro acontecimiento trágico, un obrero mató en Cotuí también a su expareja sentimental porque ella se negaba a reconciliarse con él. Los feminicidios han estado incrementándose en las últimas semanas en el país. También otro caso lamentable, oigan bien, un profesor estranguló a su esposa en el distrito municipal de Jimabajo y luego fue encontrado ahorcado en un árbol, en una finca de una comunidad de Fantín. Otras cifras que también hemos compilado es que durante el primer trimestre de este año se produjeron 519 muertes violentas en el país, de acuerdo con los datos publicados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana. Según este organismo, 406 de esas muertes corresponden a asesinatos y 113 a suicidios, que también esto hay que ponerle atención, o sea, cada mes, cada día aumenta la cantidad de personas que se suicidan por una u otra razón. Al señalar la causa de los asesinatos, el observatorio indica que 211 ocurrieron en situaciones de convivencia, 139 fueron causados por la delincuencia, 26 fueron a manos de las fuerzas de seguridad y 30 son de origen desconocido. Y en cuanto a los feminicidios, solamente en
En los primeros 6 meses se cometieron 43, es decir, que ya la cifra debe ir por encima de los 50 feminicidios, o sea, de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, hombres que se resisten a que la mujer, por una u otra razón, no quiera seguir viviendo con él. Y esto cada día aumenta más y simplemente lo estamos observando como simple espectador. O sea, la violencia está provocando que en la familia dominicana aumenten la cantidad de huérfanos, que aumente la frustración que genera que un padre mate que un padre mate a la madre de sus hijos y luego se suicida. O sea, quedan huérfanos de padre y madre, un drama social. Además enfrenta quizás a dos familias porque se culpan uno con la otra. E incluso en el caso del señor que mató los 3 parientes en Sabana Grande de Boyá, también en una actitud quizás motivado por la ira, pero que cae en lo irracional. O sea, desconocidos desenterraron el cadáver del suicida, del homicida suicida, y le cortaron la cabeza, le pegaron fuego y también le cortaron un brazo y otras partes de su cuerpo. O sea, hasta esos niveles hemos llegado en la sociedad dominicana, y por eso nosotros queremos dar un grito de alerta, porque es necesario ya que se pare esa espiral de violencia que está afectando a la sociedad dominicana y principalmente a las familias. Vamos a tener vía telefónica la participación del padre Jesús Zaglul, cariñosamente Chumi, quien nos dará su opinión con respecto al tema, y también del pastor Juan Francisco Burgos. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Gracias por permanecer con nosotros. Como habíamos anunciado, tenemos por la vía telefónica al padre Jesús Zaglul, cariñosamente el padre Chumi, a quienes le conocemos de cerca, quien es director en República Dominicana de Fe y Alegría. Saludos, padre Chumi, como cariñosamente le decimos. Para entrar en materia, porque sabemos que usted tiene el tiempo limitado, nos gustaría su opinión acerca de la violencia que está sacudiendo a la sociedad dominicana, podemos decir quizá en todos sus ámbitos, pero fundamentalmente nos preocupa en la familia dominicana esos acontecimientos que han ocurrido en los últimos días, y qué podemos hacer desde la iglesia, desde la escuela, etcétera. Que nos gustaría su opinión, padre, sobre este tema. Bueno, como sabemos, la violencia tiene sus causas sociales y personales, familiares. Nosotros sabemos que lo que más genera violencia es la realidad de desigualdad social y de injusticia que vivimos en nuestro país, en muchos países, más cuando eso se acrecenta con un sistema de impunidad o de ilegalidad, donde, digamos así, la lucha sobre el otro, el aprovecharse es el modo de vida, digamos, más beneficioso y reconocido socialmente. Bueno, todas estas luchas contra la impunidad y la ilegalidad y el efecto limitado que han tenido son muestras también de eso mismo. También estamos acostumbrados a una justicia punitiva. Cuando hablamos de resolver los problemas, estamos pensando en castigo, estamos pensando en muerte, estamos pensando en venganza, estamos pensando en actuar recíprocamente
solamente contra el que me hizo daño. Y eso desde los estatutos de la policía, también a nivel de toda la sociedad, cuando tratan de asumir, digamos así, la justicia en sus manos, porque ven muchas veces que no hay ningún tipo de justicia. Pero la justicia punitiva, el castigo, aunque tiene que haber cierta reparación, una reparación importante, sobre todo si ha habido algún tipo de daño, de robo, tienen que devolverse, y que hay un tipo de pena que eso supone, pero que supone también una reparación. Entonces esa cultura del castigo está a todos los niveles sociales, desde la escuela, en la familia. Si no se le da una vara, una pela, eso no se va a resolver. Pero eso estoy tratando de superar una violencia con otra violencia, y eso al revés lo que hace es aumentar la escalada de la violencia en la gente. Vivimos también una cultura muy autoritaria, donde hay una persona que tiene el poder y ejerce ese poder justamente para determinar y ponerse sobre los otros, y una cultura muy patriarcal, donde pues las mujeres no cuentan o pueden ser objeto de agresión sin que eso sea reconocido. Uno de los grandes problemas con la violencia de género es que las mujeres muchas veces no se sienten afectadas directamente. A veces están descaradas, que son violencias físicas, pero muchas violencias, la mayoría psicológicas, no son percibidas tantas veces como violencia, y lo son. Entonces yo creo que ante eso hay que hacer como supone como muchas áreas de acción para enfrentar eso, comenzando desde el plan macro a nivel de del Estado y de los mecanismos de justicia. ¿Qué se puede hacer, padre? Eso después a nivel de la cultura, para superar ese tema de la punición, del castigo o de la reciprocidad, que no acaba transformando a la persona. Lo que buscamos es transformar a las personas, lo vamos a transformar. Las madres que le llaman la atención a sus hijos de una manera violenta desde chiquito van generando un lenguaje violento en los niños. Uno lo ve en los barrios, pero a todos los niveles sociales también. Entonces ese tema de la violencia en el lenguaje pues tiene que comenzar por la familia, pero supone también un cambio de cultura social. Y ya a nivel comunitario, de las iglesias, ¿qué podemos hacer en concreto frente? Porque tenemos un contacto directo a través de las iglesias, de la escuela, en el caso de ustedes que dirigen, no recuerdo cuántas escuelas. Nosotros el trabajo lo estamos haciendo dando herramientas para las personas. Primero, entender la violencia que sufren y que ejercen. Eso es lo primero. Diferente el perdón. Ejemplo para nosotros superar como el sistema de castigo, de sacar al muchacho de la clase o de ponerle algo que al fin lo que va a hacer es remarcarle su minusvaloración, remarcarle su situación de rechazo y generar en él más violencia. Entonces trabajamos eso también con el cuerpo docente, con el personal a nivel de toda la comunidad educativa, los papás. Pero es una cultura difícil de superar, porque parece que uno está haciendo como demasiado leve, demasiado suave, al querer atacar justamente las causas directamente que generan esa violencia, cuando normalmente estamos acostumbrados a causas que son reproductoras de la violencia. En el tema de género estamos concientizando desde la escuela también y desde las iglesias con todo el tema también de la importancia de la valoración y del respeto, comenzando por la misma mujer, que no puede aceptar y no solamente tiene que, digamos así, separarse, pero denunciar esos actos y buscar estructuras sociales que le den apoyo, estructuras jurídicas a nivel del Estado y de las instancias fiscales para que puedan apoyar esos procesos, darle información
Igual en los casos de abuso, que son casos que continuamente se da, de bullying en las escuelas, el que los niños puedan aprender cómo a tratarse de otra manera nueva. Creo que se va despertando una cierta conciencia en eso. Lo que no superamos tan fácilmente es esa cultura del castigo y son mecanismos también de competencia. Yo creo que una de las raíces de la violencia es cuando nos vemos como competentes, unos contra los otros. Y eso desde el plano académico, yo tengo que ganarle al otro en nota, tengo que ganarle hasta desde el plano del poder y desde el plano hasta de la astucia. Yo creo que por ahí va la justificación de muchos procesos de corrupción, a ver quién roba más. Y si no hay modos de frenar eso y de que las instancias desde arriba hasta abajo puedan encontrar mecanismos de transparencia y de reparación, entonces pues lo que hacemos es reproducir eso. Y eso no se resuelve militarizando, aunque hay que crear espacios de seguridad. Se resuelve cambiando la cultura, asegurando esa justicia también para las personas. Bueno, gracias, padre, por su participación, y recuerde que tenemos un tema pendiente que ojalá pueda contar con usted ya en el estudio personalmente en otro programa. De la orden. Y también para difundir otras actividades que tengan ustedes como Fe y Alegría programado. Muchísimas gracias por su participación y que tenga buen día. Bueno, buen trabajo, eso es un desafío grande para todos. Gracias, padre. Bueno, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con nuestro invitado de hoy. Gracias por permanecer con nosotros y ya como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al psicólogo social, al querido amigo y hermano Cándido Encarnación, con quien vamos a conversar brevemente, ya porque el tiempo apremia, sobre las causas, Cándido, de la violencia que está sacudiendo a la sociedad dominicana, principalmente en el seno de la familia. Ya hicimos un recuento de los últimos acontecimientos violentos que han sacudido a la sociedad dominicana. Desde tu parecer, ¿cuál es la causa de todos estos acontecimientos violentos? Buenos días, vamos a hablar de la causa y también de la solución. Cuando analizamos los países más violentos de América Latina, que aparecen México, Honduras, El Salvador, vemos que hay algo en común con nosotros, que es la golpiza en la infancia, la crianza con golpes o con violencia. Eso se repite en los países que después que tienen más homicidios. Entonces, República Dominicana tiene todavía muy valorado la pela como método de crianza. Entonces, ya ahí, desde que tú a tu hijo por alguna razón le das una golpiza o lo tratas mal, muy fuerte verbalmente, y a tu hija le hace lo mismo, ya tú le estás enseñando patrones de crianza y patrones de resolver conflictos. La violencia, ¿cuál es el origen de la violencia? La desigualdad, las relaciones desiguales. Entonces, en el país, alrededor del 70%, según en Hogar, utiliza la violencia como método de crianza, ya sea con una correa, que dice, no, eso no es nada, yo crecí así porque me dieron un par de correazos. Quizás el que lo dice no ha terminado en violencia en el futuro, pero la mayoría de lo que vemos aquí en el país, de lo que está pasando, es violencia pura. Y ahí viene el origen. ¿Cuál es la solución? Bueno, ya se está trabajando en esas soluciones. Por ejemplo, el Estado a través del INAIPI, a través de género, del Departamento de Género, o de los diferentes departamentos, World Vision, UNIBE, hay diferentes instituciones que están trabajando en revertir eso. Ahora, el problema es, a través de crianza positiva, el problema es que quienes están enseñando crianza positiva o crianza sin violencia son personas que han recibido crianza con violencia, y para poder revertir eso tendría que
no solamente que vaya un día o 3 días de capacitación en un lugar, sino que vaya a algún experto a mirar el cambio de esa persona, hasta que esa persona realmente cambie, y ahí entonces podríamos trabajar ya con los niños. Pero aparte de eso, Cándido, también en las escuelas, incluso desde el magisterio, hay que ser claro, se ejerce violencia contra los niños, contra los estudiantes. Es lo que te estoy diciendo, porque Incluso ese profesor también recibió violencia. Uno ve ejemplos a diario, entonces hay que cambiar desde el sistema educativo, ¿no? Como tú dices, no es con un seminario ni con un tallercito, que esa mentalidad de tantos años puede cambiar. Pero también, Cándido, ¿qué podemos hacer fuera de la escuela? Porque estamos hablando también de otros ambientes, vamos a decir, socializantes, como le dicen, en el seno de las comunidades. Por ejemplo, tú mencionas instituciones, pero las instituciones tienen un ámbito limitado, Entonces, ¿qué podemos hacer en términos macro que abarque a la sociedad en su conjunto? No sé si tú me entiendes, porque yo no creo que la solución a corto plazo esté por la escuela, porque cambió una mentalidad de muchos años. Yo creo que hay que cambiar el sistema completo. No hay una solución a corto plazo. Y una de las cosas que también tienen que solucionarse es que el país no se coordina. Las diferentes instituciones no están trabajando en equipo, sino que por lo general una institución trabaja un tema. Cuando viene a ver, en un barrio están interviniendo 2 o 3 instituciones con el mismo propósito, sin coordinarse. Entonces eso debilita las fuerzas. El mismo Estado, por ejemplo en discapacidad, la primera dama trabaja discapacidad y la vicepresidenta también, la Dirección de Educación Especial y la institución, o sea, un lío. El CONADIS, muchísimas instituciones del mismo Estado que no se correlacionan, no se organizan, no hacen un engranaje. La sociedad necesita organizarse para este tema, como una vez se hizo y funcionó con las pandillas que se hacían. ¿Tú te acuerdas que había una pandilla? Las naciones. La iglesia, inclusive de diferentes religiones, se organizaron, la sociedad se organizó y se eliminó las naciones. Para eliminar la violencia o disminuirla, porque es un proceso a largo plazo, tiene que engranarse la sociedad, las diferentes instituciones, para trabajar en equipo. Pero el tema está que quien le dice al niño que no ejerza violencia, quien le enseña, lo hace con violencia. Un ejemplo. Tú le dices a tu hijo, tus 2 hijos están peleando, el mayor le pega al menor. Entonces viene el papá o la mamá, no le pegue y le da golpe al mayor, para que no le pegue al más pequeño. ¿Qué está pasando ahí? Como quiera, el círculo de violencia sigue. O cuando nosotros violentamos, porque no solamente es violencia física, constantemente se violenta aquí los niños y las niñas. Al niño se le dice no llore, es una violencia. A la niña se le dice que tú tienes que hacer los hombres no lloran, te están violentando porque tú quieres llorar, tú tienes que reprimir tu dolor. Te quieres desahogar. Y no te dejan. La niña tiene que estar haciendo el oficio, o la llevan al salón, que eso también es una violencia, la llevan al salón desde pequeñita, desde 8 o 9 años, para que después termine con un señor que le lleva 8 o 9 años, que fíjate que muchos de los feminicidios pasan con una persona que le lleva edad a la niña, sí. Que ya hay una relación desigual. Y eso ya provoca violencia en sí. Si yo tengo poder sobre ti y tú haces algo que yo no quiero, hay problema. Además que las soluciones que nosotros recibimos desde pequeños son violentas. Desde la familia, desde la escuela, en el trabajo, en la mayoría de los lugares donde nos desenvolvemos los dominicanos hay violencia. Porque tenemos a Trujillo todavía en la costilla. Una forma de... la costilla nada más no fuera nada. Claro. La tenemos en la mente, por la costilla. Ojalá fuera en la costilla nada más. Es la participación. Pero otra cosa, Cándido, que a mí me preocupa, yo te decía cuando hablamos en la coordinación del programa, sobre la coordinación del programa, o sea que somos simples espectadores de lo que está pasando, o sea, y los casos son tan espeluznantes que cada día son como más impactantes. Por ejemplo, una madre
mata a su hijo de 5 años y se suicida por un conflicto que tenía de la paternidad que tenía con el padre. O sea, si tú ves el acontecimiento de Sabana Grande de Boyá, después que el homicida suicida lo entierran, lo desentierra un grupo, le corta la cabeza, no se sabe dónde la tiraron, le cortan un brazo y le pegan fuego. O sea, independientemente de la ira, es una actitud irracional. O sea, una persona muerta, imagínate tú que le hubieran hecho a una persona viva. Entonces, yo no sé qué lectura le dan los psicólogos, los psiquiatras, los estudiosos de la conducta social a esos fenómenos. O sea, que cada día son más espeluznantes los casos. O sea, y nosotros estamos como simples espectadores. No sé qué podríamos hacer, no sé la causa, no sé si son los medios de comunicación que han contribuido a eso, porque incluso ahí hay 3 casos que se dieron en el mismo sitio, en Cotuí. 3 casos de feminicidio se dieron en Cotuí el 17 y el 18, en una misma noche. O sea, un pueblo como Cotuí, incluso que últimamente se está mencionando por hechos de violencia. Y así hay un sinnúmero de casos. Entonces, hay que, como que tenemos que hacer algo, o sea, desde los medios, desde las redes, que solamente una serie de sandeces, de cosas sin valor, que le dan importancia, y elaborar mensajes para ver cómo se detiene esta espiral de violencia en la sociedad dominicana. Bueno, la prensa es cómplice en una parte porque reproduce la desigualdad de género. Hablando de feminicidio, la razón principal es que hay uno que está por encima del otro, por lo general el hombre. Esa desigualdad de relación que empieza en la infancia, la prensa lo reproduce, pero no solamente la prensa, la escuela lo reproduce. Cuando ponen, de hecho, baños de hembras y varones. Hembras. ¿Por qué no damas y caballeros como hay otras escuelas? Pero hembras y varones. Siempre poniendo, las niñas no estudian matemáticas, los varones son para matemáticas, el deporte son para los varones. Esta sociedad que se va desenvolviendo, donde el hombre está por encima, de hecho nunca hemos tenido una mujer presidenta. Aquí la mujer, las iglesias también, a propósito que estaba hablando un sacerdote, las iglesias se relacionan también de manera desigual, el hombre por encima. Ese tipo de relaciones perjudica al seno familiar, lo perjudica. Entonces, bueno, ya hablando del adulto, ya es adulto, ya tiene esa crianza con violencia, la gente tiene que tomarse sus 10 segundos. Cuando uno le tiene una rabia que no aguanta, tiene que ir acostumbrándose a salir del conflicto y tomarse sus 10 segundos contar, para que no actúe impulsivamente, porque no es un acto. La gente, un feminicidio no pasa porque un día una persona se enojó y mató al otro, es una acumulación de cosas. También ayuda cuando tú te desahogas con alguien, para que no tenga la carga, porque lo peor que tú puedes hacer es cargarte con una persona y cargarte y no botarlo por ningún lado. Ayuda cuando tú agarras a un colchón, como dicen, una almohada, donde tú te desahogues, porque pareciera que cualquier persona con la que uno está hablando el otro día puede salir en el periódico que mató a su mujer. Sí, y mira, se me olvidó recordarte que uno de los casos de feminicidio que hubo recientemente fue un profesor en La Vega. Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué le estaba enseñando ese profesor a sus alumnos cuando él fue capaz de matar a su pareja y luego suicidarse? O sea, es de las cosas que digo, o sea, no es posible. O sea, son casos que cada día son más espeluznantes. Pero una persona así que mató, o sea, un profesor que se supone educa. ¿Y tú sabes qué edad tenía la chica? No recuerdo. Tendríamos que ver si él era mayor. No recuerdo. Porque esos son datos interesantes. Muchos de estos casos, él le lleva una relación de poder a ella. Entonces, cuando la está perdiendo... Ella tenía 32 años. ¿Y él? ¿No? La información no dice
La de él. ¿Qué edad tenía el profesor? Él la mató en La Vega y luego se suicidó en una finca. Eso también te indica que la violencia es de parte de los dos. Sí. Porque él se suicida. Muchos de los casos de feminicidio, el hombre termina matándose. Porque no soporta después la idea de lo que hizo. Y el rechazo que sabe que va a recibir. Sí, pero que también, por eso te digo que cuando uno siente una molestia muy grande, tiene que mejor salirse, ya hablando en las parejas, si ya están en un conflicto y ya el conflicto no va para más, uno de los dos tiene que ceder y alejarse para que baje la cuestión. Pero si la solución real, más profunda, viene desde la infancia. Cuando nosotros abusamos del niño o de la niña, lo violentamos, le estamos enseñando que cuando sea adulto haga lo mismo. Si yo le doy al hijo mío porque rompió un plato o llegó tarde, le hago y le doy una pela. Y después voy y le doy a la niña porque, no sé, hizo algo que no me gustó. Yo le estoy enseñando inconscientemente que cuando ella haga algo que ella considere malo, le pueden dar golpes. Porque las denuncias vienen tarde. Cuando sea madre o él sea padre, exacto, él va a reproducir exactamente esa enseñanza. Realmente, lo peor que se puede hacer en la crianza de los niños es darle golpe. Eso debería erradicarse. Y ahí está la prueba. En México, más del 80% utiliza como método de crianza la golpiza, o sea, la violencia, una pela como aquí. ¿Qué sucede? Mira la violencia que hay en México. Y si tú te pones a fijar en los países que son más violentos, donde hay más homicidios, sacándolos de Medio Oriente, que son por otro tipo de cosas, no ya son guerras, guerras civiles, sino homicidio o feminicidio, viene de los países donde su método de crianza es violento. Pero aquí el método de la escuela es violento, el método de la casa es violento. Un niño no le puede decir al profesor que está en desacuerdo con algo, porque entonces después lo obliga, lo presiona, lo humilla. Esos son métodos de violencia que después se reproducen en la adultez, cuando tú tienes el chance, cuando tú tienes el poder. Otra forma que tú ves en el transporte, si tú andas a pie en las calles del país, te vas a dar cuenta que el que anda montado no deja pasar y quisiera atropellar al que está a pie. Eso es violencia también. Entonces, la sociedad necesita en las relaciones empezar a dar participación. Las escuelas, los trabajos, los mismos ministerios, para que sus trabajadores tengan una conducta de crianza positiva, tienen que darle una formación que no sea de 3 días en un sitio y después mandarlo a trabajar. ¿Qué hacen en Japón? En Japón agarran a los profesores. Va a recibir la llamada. Bueno, termina. En Japón reciben a los maestros y para capacitar a los maestros viene otro maestro de otro lado y da una clase para que ese otro lo vea. Okay. Vamos a recibir una llamada brevemente, nada más nos quedan 3 minutos. Tenemos al pastor Juan Francisco Burgos. Saludos. Muy buenos días, de este lado Alcedo Magarín. Es Magarín. Por anunciarnos y... se nos cruzaron los invitados. Magarín es especialista en mediación familiar. Magarín, nos quedan 3 minutos porque tuvimos problemas técnicos al comenzar. Nos gustaría que tú nos edifiques sobre las instituciones que tienen los comunitarios, las comunitarias, para resolver esos problemas y no llegar a la violencia. Bueno, comencemos con lo del Estado. Número 1, y el sector justicia. Cada juzgado de paz que hay en cada municipio de este país puede fungir en la función de fiscalizador como mediador de cada conflicto que surja entre 2 personas o más. Asimismo, se dispone los mismos, la misma fiscalía barriales que están muy determinadas en varias provincias del país, como el Gran Santo Domingo, donde hay fiscalías barriales o comunitarias, también pueden resolver sus conflictos sin necesidad de llegar a violencia, acudiendo a estos centros. Pero también eso es por parte del Estado, pero no obstante también participación ciudadana, que es financiada por los mismos USAID de Estados Unidos. Esta entidad también tiene 10 casas comunitarias en 10 provincias del país.
no todo puede ser por parte del Estado. Yo creo que cada persona, veo que en las escuelas, gracias a Dios, hay un capítulo que se llama El Buen Trato. Yo espero que esto cale en el corazón de cada uno de los estudiantes que están ahí y evitemos un poco la violencia que tenemos. Porque todo comienza conmigo. Cuando hablo conmigo me refiero a cada uno de nosotros, los seres humanos. Somos nosotros llamados a mantener la paz, la armonía y no reaccionar de manera abrupta ante cualquier dificultad que se presente, porque la propia vida es fruto de conflicto, es fruto de problemas. Entonces, los que hay que saber manejar los conflictos. Cosa importante en capacidad de síntesis, hay que retornar a los hogares dominicanos, donde cada quien trate de establecer los denominados buenos principios y valores, que eso se ha perdido. Y que en esos buenos principios y valores se le enseña a cada ser humano que la esencia de todo en este mundo es la vida. Y lamentablemente aquí la vida suena triste, pero por cualquier quítame la paja se le quita la vida a un ser humano. O sea que hemos perdido la sensibilidad de lo principal. Entonces, de esa manera yo exhorto a cada padre, a cada madre, inculcar buenos valores y principios. Y a la familia dominicana en sentido general, y el Estado también que proporciona los medios para que haya menos violencia, porque también, reitero, hay que ver las cosas equilibradas. El Estado tiene su parte, facilitar medios de empleo, trabajo a las personas, porque cuando la persona ya tiene trabajo, tiene cómo resolver sus conflictos internos y familiares inmediatamente, pero hay que crear condiciones en el sentido amplio de la palabra. Agradezco, porque veo que el tiempo apremia, veo que justamente el reloj está marcando ya la hora de partida. Pero cualquier otra intervención, le agradezco cualquier pregunta. Bueno, gracias Magarín, porque tenemos el tiempo ya, debemos terminar el programa y esperamos contar en un futuro, como siempre, con tu apoyo. Muchas gracias por la participación y quedamos a sus órdenes. Bueno, hasta aquí el programa en el día de hoy, un poco atareado con el tiempo. Esperamos su sintonía el próximo sábado a las 9 de la mañana por Telebahía, Canal 24 de Aster. Hasta la próxima.